Buenas tardes, muchachos. Vamos a darle continuidad a lo que venimos trabajando con la parte del estudio técnico. Recordemos que en la parte del estudio técnico ya hemos hablado, en este caso, de lo que era el tamaño del proyecto, la localización del proyecto, qué elementos en este caso son importantes para poder establecer, digamos, un tamaño adecuado de planta y además de eso, cómo ubicar directamente un proyecto en una localización determinada. Entonces, en base a esos dos elementos, pues vamos a darle continuidad a lo que venimos trabajando y ahora vamos a pasar a lo que es la ingeniería del proyecto como tal, ¿verdad? Recordemos que los aspectos relacionados, en este caso, con la ingeniería del proyecto, serán aquellos que probablemente tienen mayor incidencia en la magnitud de los costos y de las inversiones que se van a llevar a efecto para implementar directamente el proyecto. Y aquí que la importancia de estudiar con un gran énfasis, con un gran interés, lo que corresponde en este caso a la parte técnica. ¿Qué variables técnicas son importantes para determinar la rentabilidad, por ende, del proyecto? Entonces, como sabemos, ¿verdad? El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver, en este caso, todo lo concerniente a las instalaciones, el funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición de equipos y maquinaria, hasta definir la estructura de la organización de la planta productiva. Entonces, fíjense bien que la ingeniería del proyecto no es solamente estudiar maquinaria, estamos hablando, corresponde a todo lo que son las instalaciones que vamos a tener para la producción, la descripción completa de todo el proceso de producción, ¿verdad? ¿Qué tipo de maquinaria, equipos vamos a necesitar para, en este caso, ese proyecto? Así como también el tipo de instalaciones que vamos a necesitar, hasta definir, decimos, la organización, en este caso, de la planta de producción. Es por eso que para ello, pues, debemos analizar las distintas alternativas y condiciones en que pueden combinarse los factores productivos, identificando a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversión de capital, los costos asociados, los ingresos, los costos de operación asociados también a cada una de las alternativas de producción que sean necesarias para definir con exactitud la parte de la ingeniería del proyecto. Entonces, la ingeniería, como pues ya vemos, ¿verdad? Es todo, digamos, lo que necesitamos para poder materializar, normalmente decimos, la materia prima, qué proceso va a llevar hasta convertirlo directamente en un producto meramente terminado. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la ingeniería propia, en este caso del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, necesitamos una función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de aquellos recursos disponibles para la producción del bien o del servicio que en este caso se vaya a fabricar. Recordemos que dentro de la ingeniería de proyecto un aspecto importante es la parte de la tecnología, ¿verdad? Aquí pues la tecnología decimos que debemos de entender como la forma en que el proyecto produce la presentación del servicio para el que ha sido en este caso concebido como tal, ¿verdad? Decimos también que la ingeniería es un conjunto de conocimientos, técnicas, métodos e instrumentos aplicados para la transformación de todos los insumos que vamos a necesitar para la prestación directamente del servicio. Además de eso, pues la tecnología pues deberá considerar diferentes alternativas de cómo producir el bien o el servicio, evaluando particularmente, ¿verdad?, los beneficios y los costos asociados directamente a cada una de las alternativas que vamos a utilizar o que se pueden llevar a efecto dentro de un proyecto. Entonces, es importante pues tener claro, ¿verdad?, de que cuando hablamos de tecnología, la tecnología simplemente es un conjunto de elementos, no es solamente maquinaria y equipo. Hablamos de todo el conocimiento, de todas las técnicas, en este caso asociadas al proceso. Hablamos de métodos que se vayan a utilizar, así como, bueno, claro, la maquinaria y equipo que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que utilizar
para convertir esa materia prima en un producto completamente terminado. Para la ingeniería del proceso hay un sinnúmero de elementos que son relevantes considerar. Entre ellos hablamos de los procesos de producción, las inversiones en obra física que son necesarias para materializar, deseamos, el bien o el servicio, las inversiones en equipo necesario, la distribución de la planta, cómo vamos a tener distribuida la planta asociada al proceso de producción, el personal que necesitamos para ese proceso de producción y otros costos adicionales, otros materiales, otros insumos que sean necesarios para, en este caso, el proceso de producción, ¿verdad? Entonces, es necesario, pues, analizar cada uno de estos elementos para tener una adecuada visión de lo que va a ser la ingeniería del proyecto. Entonces, la ingeniería del proyecto, decíamos, hablábamos del proceso de producción. Entonces, decimos que el proceso de producción es el procedimiento técnico, ¿verdad?, al que serán sometidos los insumos y suministros a través de la aplicación de técnicas, procesos, maquinaria, equipo y recursos humanos hasta obtener el bien o el servicio deseado, de acuerdo con las características técnicas, físicas y químicas previamente establecidas. Recordemos que nosotros en este caso pues vamos a partir de bienes y servicios. Esos bienes y servicios los vamos a procesar, ¿verdad? Y para poderlos procesar necesitamos un conjunto de elementos, ya decíamos maquinaria y equipo, alguna técnica especial para poder procesar esa materia prima, así como también necesitamos en este caso al recurso humano, en este caso al trabajador que va a estar operando directamente la maquinaria o que está relacionada directamente con los materiales. Ahora, este proceso pues debe de cumplir ciertas características que normalmente deben de estar previamente establecidas. Como decía por acá, son características técnicas, físicas y químicas, dependiendo en este caso de lo que se vaya a producir directamente en el proceso de producción como tal. Entonces decimos por eso que normalmente, ¿verdad?, el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener, en este caso, bienes y servicios a partir de insumos y se identifica como la transformación, en este caso, de una serie de estos para convertirlo en productos mediante la participación de alguna tecnología, combinando más lo que es la mano de obra, combinando lo que es la maquinaria y procedimientos, en este caso, operativos. Entonces decimos que el proceso de producción es muy importante, ¿verdad?, tenerlo presente. En la descripción normalmente de este proceso de producción hay que ver qué elementos o qué variables vamos a considerar. Por ejemplo, hablábamos, decíamos, maquinaria, la mano de obra, la energía eléctrica, ¿verdad?, aire comprimido, el agua, refrigeración, tipos de calor que se vaya a utilizar o cualquier otro insumo que necesitemos para el proceso de producción. Recordemos que esto es un proceso bien detallado y por eso decíamos, es necesario tener claro cuál va a ser el proceso con el que nosotros vamos a trabajar completamente. Es conveniente por acá decir, empezar por la descripción técnica detallada del producto y de los subproductos. Ya lo decíamos en la parte del estudio del mercado. Es necesario estar claro de qué es lo que vamos a producir, ¿verdad?, y cuáles van a ser aquellos subproductos o materiales de desecho que van a surgir del proceso de producción. Aún, ¿verdad?, cuando la descripción haya sido hecha, como decíamos en el estudio del mercado, es necesario pues establecer, ¿verdad?, algunas consideraciones para describir aquí aquellas características que normalmente son necesarias para el proceso. La descripción pues debe siempre seguir seguida de fotos, de diagramas, de esquemas, de dibujos que normalmente auxilien al proceso de producción. En ese mismo tipo de descripción pues debe de ser hecho con relación a la materia prima a ser utilizada, con respecto también a los insumos y a la mano de obra necesaria, con referencia a la disponibilidad que vamos a tener en el lugar de desarrollo directamente del proyecto como tal. Entonces hay que estar claro, ¿verdad?, en este caso para poder definir el proceso. En la descripción del proceso de producción pues debe seguirse, decimos, el mismo orden del proceso, dividiéndolo en fases principales y explicando para cada operación
decimos por un lado lo que va a ocurrir, ¿verdad? Hay que describir en cada una de las etapas lo que va a estar sucediendo, cómo se relaciona con las fases anteriores y posteriores, o sea, establecer siempre una relación entre las diferentes fases operativas del proyecto, qué equipos y maquinarias se van a utilizar dentro de cada fase, ya sea, digamos, como equipo directo o como equipo indirecto, como equipo que se vaya a utilizar de manera necesaria para que se pueda producir la cantidad de bienes y servicios establecidas por el proyecto. Normalmente es necesario establecer los tiempos que va a tomar la producción de los bienes y el uso de la maquinaria, qué insumos son utilizados en este caso y en qué cantidad para poder convertir la materia prima en un producto terminado. Y por otro lado, qué mano de obra es la que nosotros vamos a necesitar directamente en el proceso de producción. Entonces es necesario pues dividir esas fases principales y por ende pues estar claro de qué es lo que nosotros vamos a trabajar dentro de la parte de la ingeniería del proyecto. Normalmente existen muchos métodos para describir lo que es el proceso de producción. Entre los que ustedes, pues algunos de ustedes conocen, normalmente hablamos del diagrama de flujo y hablamos del cursograma analítico. Son dos herramientas que normalmente podemos utilizar para describir todo el proceso de producción. El diagrama de flujo, a partir de una simbología internacionalmente aceptada y reconocida, representa la parte operativa, en este caso, que se va a ir realizando en el proceso de producción, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? El cursograma analítico, como lo decía, pues es también un diagrama un poco más completo a la hora de describir el proceso, en el sentido de que representa de una forma más detallada todo el tipo de información en el proceso de producción, incluye las actividades que vamos a ir desarrollando, el tiempo empleado, la distancia en este caso recorrida, el tipo de acciones que se van a utilizar, además de algunas observaciones relativas al proceso de producción. Entonces esto por ahí pues lo podemos visualizar, ¿verdad? En los siguientes dos diagramas, ¿verdad? Por acá tenemos el diagrama de flujo, recordemos un diagrama de flujo donde hay una representatividad y una simbología que normalmente es utilizado, la parte de las operaciones, ¿verdad? La parte de las inspecciones, los almacenamientos, el transporte. Entonces, una serie de pasos que son necesarios ir detallando para ver en este caso cómo va a estar el flujo del proceso de producción que se va a utilizar. Recordemos además de eso de que nosotros comenzamos construyendo, ¿verdad? En este caso, el diagrama de flujo del lado derecho al lado izquierdo, ¿verdad? Bueno, las ramas que están al lado izquierdo son las que van a ir apareciendo a partir de lo que vamos construyendo al lado derecho. Recordemos que normalmente si aparece otra rama o esa otra rama estaría por aquí en el lado izquierdo, pero tiene que ir hasta una parte más abajo de la que ya tenemos en este caso previamente establecida. Entonces normalmente empezamos, ¿verdad? Desde que recibimos la materia prima hasta que normalmente producimos el bien, lo etiquetamos, lo almacenamos, listo para el proceso de la distribución y la venta. Recordemos que en la parte del cursograma analítico también, ¿verdad? Pues hay que hacer un diagrama en el cual describimos cada una de las etapas, las cantidades que se van a desarrollar, las distancias que se van a recorrer en cada una de las partes, digamos, de transporte, ¿verdad? Los tiempos establecidos para cada una de las etapas operativas, en este caso, del proceso de producción, y establecer en este caso pues, una secuencia con sus respectivas observaciones que hay que ir detallando para definir en este caso en cada una de las etapas, en este caso del proceso de producción, definir en este caso cuánto vamos a trabajar, cuánto es la distancia que vamos a recorrer en su totalidad, cuánto es el tiempo que vamos a establecer. En este caso pueden ser minutos o pueden ser horas necesarias para ese proceso como tal, describir cuántas, en este caso, operaciones, cuántas traslados, cuántas demoras vamos a tener, si vamos a hacer inspecciones, cuántas, y si vamos a almacenar, cuánto es lo que vamos a almacenar. Entonces, normalmente en la parte del cursograma analítico, pues hay que dejar detallado todos los elementos que son necesarios para el proceso de
de producción como tal. Entonces ahí tenemos dos tipos de diagramas que son muy importantes construirlos para describir, en este caso, el proceso de producción. Otro elemento, ¿verdad?, que por ahí es importante, ¿verdad?, es, en este caso, son las inversiones, ¿verdad? Las inversiones que vamos a detallar. Recordemos que dentro de las inversiones, pues lo primero son las inversiones en obra física, ¿verdad?, que incluye desde la construcción y remodelación de edificios, oficinas o salas de venta, hasta la construcción de caminos, cercos o estacionamientos que son necesarios para que en este caso la empresa como tal o la planta pueda operar satisfactoriamente, ¿verdad? Hay caminos de penetración, ya sea para cuando llega la materia prima, o hay caminos en este caso por donde va a salir el proceso ya fabricado, o pueden en este caso ser las mismas. Entonces, es necesario definir todo este tipo de inversiones que son necesarias para el proyecto como tal, ¿verdad? Los proyectistas pues deben de tener presente la necesidad de maximización, recordemos, a largo plazo, y no debe de proyectarse construcciones o instalaciones muy superiores a la demanda actual, en este caso del proyecto. Se tiene que prever y evitar algunos gastos, ¿verdad?, adicionales exigidos, ¿verdad?, por una ampliación, digamos, del proyecto en el futuro, y que pueden ser evitados desde el inicio si se toman en cuenta desde que se está llevando a efecto la construcción como tal. En caso, ¿verdad?, de industria, se debe poner especial cuidado, ya que la distribución de edificios industriales en el terreno pues tendrá una relación muy importante con los problemas de manejo y circulación de materia prima, materiales en proceso de elaboración y productos. Los lugares, en este caso de restricción, almacenamiento, talleres centrales y otras instalaciones, pues deben de estar localizados funcionalmente con respecto al edificio de la fábrica, propiamente dicho, y a los servicios, en este caso, de transporte que se vayan a utilizar. Entonces, para cuantificar las inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas de costo. Ya, por ejemplo, el costo por metro cuadrado de construcción. Si el estudio se hace, en este caso, a nivel de prefactibilidad, normalmente nosotros proyectamos cuánto nos cuesta un metro cuadrado de construcción, y en base a eso, pues sacamos un estimado de cuánto puede costar las instalaciones físicas, en este caso del proyecto. Sin embargo, cuando el estudio ya es a nivel de factibilidad, la información pues debe de perfeccionarse mediante estudios complementarios de ingeniería o de arquitectura que permitan una apreciación exacta de las necesidades de recursos financieros para las inversiones totales del proyecto como tal. Entonces se hace necesario tener un presupuesto bien detallado con su respectivo, en este caso, plano, diseño, con todas las instalaciones que son necesarias, un plano eléctrico, un plano, en este caso, de agua potable, las diferentes elevaciones que en este caso se necesitan para las instalaciones físicas, en este caso del proyecto. Por ejemplo, en esta tabla que mostramos acá, podemos representar de alguna manera, en este caso, los diferentes edificios que vamos a utilizar, que vamos a construir, la cerca, si se va a construir algún galerón, en este caso, las instalaciones de agua que se vayan a realizar, las instalaciones de energía eléctrica. Hay que detallar la unidad de medida. En el caso de los edificios, decíamos, lo podemos establecer por metro cuadrado. Si hablamos de cerca, podemos establecerlas, en este caso, por metros lineales. El galerón también en metros cuadrados de construcción, las instalaciones metros de red, y la energía eléctrica, que la podemos detallar sin unidad de medida, ¿verdad? Por acá pues tenemos las cantidades que se van a establecer para cada uno de ellos. El costo unitario, ¿verdad? Decimos acá un edificio 800 metros cuadrados, y su costo unitario en este caso de $500 el metro cuadrado, estableciéndose un costo total de $400,000 en la construcción del edificio A. La construcción del edificio B, decimos, en este caso igual va a tener una cantidad de 500 metros cuadrados, un costo unitario de $500 para un total de $250,000. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con la cerca, con el galerón, las instalaciones de agua, la instalación,
hasta tener el total que se va en este caso a requerir para las inversiones, en este caso en las instalaciones físicas propias del proyecto. Todo lo que nosotros necesitemos, pues es necesario detallarlo por acá como parte de los ítems para que quede bien definido, en este caso, los elementos que van a incurrirse dentro de las instalaciones, en este caso físicas. Ahora, hay que recordar que no todas las inversiones en obra física se realizan antes de la puesta en marcha del proyecto. En muchos casos será necesario hacer inversiones durante la fase operativa del proyecto, sea por ampliaciones programadas en la capacidad de operación de la planta o por inversiones de reemplazo también de instalaciones que vayan a ser realizadas. La proyección de la demanda pues puede hacer en muchos casos aconsejable no efectuar toda la inversión simultáneamente en forma previa al inicio de la operación, sino a medida que una programación desfasada así lo determine. O sea que es necesario estar claro de qué necesitamos fabricar normalmente o qué necesitamos construir, perdón, al inicio y que vamos a necesitar construir en la medida que el proyecto vaya siendo desarrollado. Normalmente las inversiones pues van a irse desarrollando paulatinamente y hay que estar claro de cuál va a ser en este caso el programa de inversiones a desarrollar, así como el programa de mantenimiento que pueda incurrirse durante la fase operativa propia del proyecto. Eso en cuanto, ¿verdad?, a lo que son las inversiones en instalaciones físicas. Las inversiones en equipo y en maquinaria, es necesario, ¿verdad?, estar claro qué tipo de equipos y maquinaria vamos a necesitar. Se entenderán, decimos acá, por todas las inversiones que permitan la operatividad normal de la planta de producción de la empresa. Por ejemplo, hablamos de máquinas, herramientas, vehículos, mobiliario, equipo en general, ¿verdad? Nosotros podemos observar acá, ¿verdad?, en la siguiente figura una serie de equipos y maquinaria, de mobiliario que es necesario tener disponible para la parte operativa del proyecto, ¿verdad? Incluso aquí hablamos de montacargas que muchas veces son necesarios para la parte, digamos, de traslado de materiales, todo lo que vamos a necesitar incluso para las pruebas, puede ser en este caso equipo de laboratorio inicial para los procesos de producción, hasta en este caso por acá tener ya todo lo que vamos a necesitar directamente para cuando el proyecto incluso ya esté en su fase operativa, para la parte, digamos, de poder brindar un servicio adecuado, así como también en este caso prestar las condiciones adecuadas para el personal que necesitamos en la parte operativa del proyecto. Hay que recordar de que hay mucha información que se debe recabar y la utilidad que esta web va a tener en las etapas sucesivas. Normalmente es necesario tener presente los proveedores, en este caso de equipos, maquinaria, el precio de cada uno de ellos para tenerlo presente para la inversión inicial, las dimensiones que van a ser necesarias para poder hacer una adecuada distribución de planta más adelante, la capacidad asociada a cada una de las maquinarias y equipos, porque recordemos que ya hablamos en la parte del tamaño, los diferentes tipos de capacidades asociadas al proceso de producción. Por ende, entonces necesitamos tener claro cuál es la capacidad de cada maquinaria para poder hacer un balance de línea adecuado en los procesos de producción. Otro elemento importante es la flexibilidad, la que se refiere a que algunos equipos son capaces de realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rasgos, con ciertos rasgos, y provocan en el material cambios físicos, químicos o mecánicos en diferentes niveles. Entonces es necesario pues ver la flexibilidad con la que se va a operar, el peso que necesitamos para cada uno de los equipos. Eso nos permitirá ver el tipo de construcción que vamos a hacer de las instalaciones, la mano de obra necesaria para la parte operativa, ya sea mano de obra directa o mano de obra indirecta, la capacitación que vamos a necesitar para ese personal, los costos asociados al mantenimiento de cada uno de los equipos y maquinaria,
los consumos de energía eléctrica de cada maquinaria o equipo o cualquier otro tipo de energía que se vaya a utilizar para hacer los cálculos, en este caso, de lo que vamos a consumir en kilowatt hora, la infraestructura necesaria para estas instalaciones, ¿verdad? Se refiere a que algunos equipos requieren de algún tipo de infraestructura especial, por ejemplo, tipo alta tensión o baja tensión. Si es necesario conocer en este caso algunos elementos necesarios para tener una adecuada infraestructura dentro del proyecto como tal, algunos equipos auxiliares, maquinarias que requieren aire a presión, agua fría o agua caliente, pues es necesario tener ese tipo de equipo auxiliar, los costos de flete y seguro para el traslado de maquinarias y equipos que son necesarios, costos de instalación, puesta en marcha de cada equipo que se vaya a utilizar en el proceso de producción, origen del equipo, el fabricante, la existencia en este caso de refacciones que son necesarias para cuando ya esté operando directamente el proyecto. Y si es necesario, pues hay que agregar algún tipo de catálogo, algunas fotos especiales o toda la información posible sobre cada equipo para tener una visión clara directamente de todos los equipos que vayamos a utilizar. Por ejemplo, acá, ¿verdad? En esta tabla podemos mostrar en este caso las máquinas, ¿verdad? Las cantidades, el tipo de máquina, ¿verdad? Hablamos de tornos, soldadores, prensas, pulidoras, sierra, la cantidad específica de cada una de ellas que se va a necesitar, el costo unitario de cada una de ellas expresadas en alguna unidad, en alguna moneda en particular, podríamos hablar de dólares, Córdoba, ¿verdad? Euros, etcétera, el costo total en este caso, y la inversión inicial directa en maquinaria. Fíjense bien que es importante tener detallado toda la maquinaria, todos los equipos que son necesarios, cantidades específicas con sus costos unitarios para saber cuánto es lo que vamos a invertir directamente en maquinaria. Otro aspecto importante es que ustedes pueden ver en esta tabla las vidas útiles, ¿verdad? De los activos. Es necesario tenerla presente, su valor de rescate en caso de que podamos establecer un valor de rescate. Recordemos que lo más fácil es dejar que el valor de rescate sea exactamente igual a cero. Sin embargo, pues uno en las condiciones del mercado pueden establecer normalmente cuánto puede ser el valor de rescate. Hay que recordar que todo esto, ¿verdad? Todos estos elementos, todos los que son los costos unitarios de cada una de las máquinas que vamos a utilizar, pues deben de ir acompañados, presentarse en el proyecto a través de algún tipo de cotización de respaldo para ver, en este caso, tener un adecuado monto y verificar con exactitud los valores para cada uno de los equipos que se vayan a utilizar dentro del proyecto. Es necesario establecer también algunas especificaciones técnicas o algún tipo en particular de requerimiento que se hace necesario para la parte, digamos, de la operatividad, que son los equipos y maquinarias que se vayan a establecer. Entonces, es necesario pues detallar con exactitud cada uno de esos elementos para estar claro en este caso de cuánto es el tipo de maquinaria, la inversión que vamos a hacer. Otro elemento, ¿verdad? Decíamos, es la distribución de planta necesaria para el proyecto. Esta distribución de planta, decimos, consiste en la disposición eficiente de la maquinaria, equipo, áreas de trabajo, las oficinas, estacionamiento, áreas de esparcimiento vinculadas con la operatividad propia del proyecto. O sea, hay que dejar claro cómo vamos a tener esa distribución, ¿verdad? Normalmente, pues, es importante que cada uno de esos elementos quede bien detallado, particularmente porque tenemos que facilitarle la comodidad al trabajador. El propósito, decimos, de la distribución de plantas es entregar condiciones de trabajo adecuadas en términos de seguridad para el trabajador, de bienestar y de eficiencia. El trabajador debe sentirse cómodo, digamos, en su lugar de trabajo para que normalmente cada trabajador pues, pueda desarrollar eficientemente las funciones que se le están asignando. Entonces, es necesario pues, ir detallando claramente la distribución de planta con todos los elementos que sean necesarios
tenerlo claro y que los espacios sean los adecuados para brindar un servicio también adecuado al cliente como tal también, ¿verdad? Eso es muy importante también tenerlo presente. Los objetivos, como decimos, dentro de esta parte de principios básicos de una distribución de planta, decimos está la integración total, ¿verdad? Que consiste en integrar en la medida de lo posible todos aquellos factores que van a afectar la distribución para obtener una visión en conjunto y la importancia relativa de cada factor. O sea, tenemos que visualizar cómo está la operatividad en conjunto de cada una de las maquinarias y equipos dentro del proceso de producción. Otro elemento es la mínima distancia de recorrido. ¿Verdad? Recordemos que al tener una visión general de todo el conjunto, de toda la planta como tal, pues se debe tratar de reducir en la medida de lo posible el manejo de materiales, trazando el mejor flujo, digamos, de producción. Se habla por acá de la utilización del espacio cúbico. Esto es un elemento muy importante porque muchas veces se nos olvida, solo hablamos de la disponibilidad por metro cuadrado y no la disponibilidad por espacio cúbico. Aunque recordemos que el espacio, ¿verdad?, es de 3 dimensiones, pues pocas veces pensamos en él. Es muy útil cuando se tienen espacios reducidos y la utilización normalmente debe ser máxima, ¿verdad? Entonces es importante pues tener presente si podemos ubicar algunas maquinarias y equipos, en este caso en algunos lugares donde podemos utilizar y darle cabida al espacio cúbico y no solo al espacio por metro cuadrado. Otro aspecto importante es la seguridad y bienestar para el trabajador, que es uno de los objetivos fundamentales, ¿verdad? Este creo que es el objetivo principal. Normalmente la distribución como tal de la planta pues debe garantizar esa seguridad. El trabajador debe sentirse cómodo, el trabajador debe de sentirse que puede realizar sus funciones de una manera eficiente sin, en este caso, algo que lo perturbe como tal. Otro elemento es la flexibilidad que se debe obtener, decimos, una distribución que pueda reajustarse fácilmente a los cambios que exige el medio, en este caso, ¿verdad? Para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más económica si fuera necesario, digamos, más adelante. Normalmente, pues la distribución debe ser tal que sea flexible, poder hacer otros cambios en la distribución de planta, acomodarnos de otra manera para darle, digamos, una mayor utilización a todo el proceso como tal. Normalmente en esta parte de la distribución de planta se reconocen 3 tipos de distribución de planta: la distribución por proceso, la distribución por producto y la distribución por componente fijo. La distribución por proceso normalmente tiende a agrupar la maquinaria, equipo y recurso humano con actividades que tengan características similares, adaptando la planta particularmente al recorrido que hacen los materiales e insumos en el proceso productivo hasta que llega a obtenerse normalmente el producto final. El otro es la distribución, decimos en este caso por producto, que agrupa normalmente la maquinaria, equipo y recurso humano de acuerdo a la secuencia de operaciones aplicadas para obtener un determinado producto, lo que conduce normalmente a que el recorrido del producto tienda a ser el mínimo posible, pero es menos flexible y las inversiones muchas veces pues resultan más costosas en este caso. Y tenemos la distribución normalmente por componente fijo, donde recordemos que esta se usa para productos, en este caso, que son grandes, productos que son voluminosos, productos en este caso que son demasiadamente pesados, por lo que mover el producto, en este caso a través de una línea de producción, sería pues demasiado costoso. Normalmente hay productos que se llegan a fabricar directamente en el lugar donde se van a utilizar. Entonces, esto es lo que se llama distribución por componente fijo. Por ejemplo, la producción de un avión normalmente se fabrica en el lugar donde se va muchas veces a utilizar, o la producción en este caso de un barco, o a la distribución de una maquinaria pesada. Normalmente se ubican en el lugar donde se van a necesitar, ¿verdad? Para garantizar normalmente la eficiencia del recurso humano como tal. El otro elemento es el balance de personal. En
En el balance de personal, recordemos que tenemos por ahí, el balance de personal tiene que ver con el recurso humano, que es uno de los factores más importantes en la función de producción. Su cantidad, el nivel de especialización requerido va a estar determinado por el tamaño de las operaciones del proyecto, por el producto y por la tecnología, en este caso necesaria para el proceso de producción. Este costo, ¿verdad?, del recurso humano, pues constituye, decimos, uno de los principales ítems del costo operativo, en este caso del proyecto. El análisis normalmente detallado, ¿verdad?, del proceso productivo permite identificar el personal de producción, pero además habrá personal que va a ser encargado directamente de la comercialización del producto. Va a haber personal que va a ser necesario para la parte de la publicidad y promoción, para la parte de finanzas y la contabilidad y la parte administrativa propia del proyecto. Es por eso que el proyecto en su fase de operación, que será finalmente una empresa, debe estar tanto bien organizado y como tal, con el personal requerido para el funcionamiento en las áreas sustantivas, producción, venta, finanzas y administración. Entonces es necesario estar claro de todo el recurso humano que vamos a necesitar. El balance de personal, ¿verdad?, además de establecer qué tipo, en este caso, de personal se requiere, entiéndase por su cualificación técnica, la cantidad por cada tipo de personal, deberá indicar cuánto costará este personal. Esto es la remuneración o la compensación directamente relacionada por el trabajo que va a desempeñar. Es importante considerar, recordemos, mano de obra directa, mano de obra indirecta, que presta servicios en tareas también complementarias a las funciones del proyecto, así como, por ejemplo, en los costos asociados al mantenimiento, a la parte de la supervisión, a la parte de aseo, a la parte de vigilancia, pues es necesario tenerlo bien detallado. En un estudio, ¿verdad?, a nivel de prefactibilidad, bastará con que se indique el tipo y la cantidad de personal y se estime su remuneración, pero normalmente a nivel de factibilidad debe incluso orientarse cómo es que se va a reclutar al personal, los criterios necesarios para el proceso de selección, los procesos de contratación, el proceso de inducción y entrenamiento requerido para este personal, y además se establecerá un nivel salarial para los puestos de trabajo a través de un proceso de evaluación de puestos para los que deberá identificarse factores de evaluación, entre ellos algunas responsabilidades que son necesarias desarrollar por cada puesto, sobre equipos y materiales, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, las condiciones de trabajo, entre otros. Entonces es necesario, ¿verdad?, estar claro de qué es lo que vamos a detallar claramente cuando hablamos del balance de personal y estar claro de cuánto es el personal que vamos a necesitar. El cálculo de la remuneración pues deberá basarse, decimos, en los precios del mercado laboral vigente y en consideraciones sobre variaciones futuras en los costos de mano de obra. Normalmente pues, hay que ver el mercado laboral, hay que ver, digamos, por lo que por ahí se puede establecer como, en este caso, la ley de salario mínimo, ¿verdad? Cuánto es lo mínimo que debe ganar cada trabajador. Y para su cálculo, pues deberá tenerse en cuenta no al ingreso que percibe el trabajador, sino el egreso para la empresa que se creará con el proyecto, que incluye además del sueldo o salarios del trabajador, todas las prestaciones sociales, los bonos, en este caso de alimentación, viático, gratificaciones, bonos de producción, o sea, todo lo que la empresa va a desembolsar por el trabajador, lo cual pues deberá de presentarse directamente, ¿verdad?, en una tabla donde debe establecerse el cargo para el trabajador, la cantidad de puestos que vamos a tener para cada uno de ellos, el salario, en este caso unitario anual, y el salario, en este caso total, para tener un detalle de cuánto es lo que se va a gastar directamente en la parte de la mano de obra de cada puesto y la mano de obra total, en este caso del proyecto. Entonces, hasta acá, pues vamos a tener una primera visión y definir más adelante otros elementos que tienen que ver con la ingeniería propia del proyecto como tal. Entonces, se hace necesario pues ir detallando cada uno de estos elementos para tener una visión clara de todos los salarios que se van a tener que incurrir
dentro de la fase operativa del proyecto como tal. Entonces, con esto finalizamos lo que es la ingeniería del proyecto y posteriormente pues vamos a darle continuidad con los aspectos administrativos y los aspectos legales, así como la estructura organizacional que es necesaria para el proyecto.